Segunda de Juan, vamos a comenzar. Segunda epístola de Juan. Bueno, en sí tenemos que entender esta epístola. Ha sido escrita cerca de la primera, en el año 90, desde Éfeso, y sigue contemplando y hablando del mismo tema, del amor. Y el destinatario, como hace acá en la introducción, es la señora elegida y sus hijos. La señora elegida lo que da a entender es que está hablando de la iglesia en sí, y también dice, y a sus hijos. Vemos acá la palabra, seguramente la iglesia madre, o sea, el que dirige la iglesia, sus hijos, que son los que se congregan ahí, tal vez así más o menos lo que yo puedo entender de la palabra. Y vos fíjate que termina diciendo en el último versículo, cuando saluda dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Entonces, tenemos que entender que si hay una elegida y hay otra, está hablando claramente de un grupo de creyentes, de un grupo que se congrega en ese lugar, y se calcula que esto es en Asia Menor. Entendemos más o menos eso y le podemos dar un marco en este sentido, y que son solamente 13 versículos. Tenemos en cuenta que esta epístola es la más corta que está escrita en la Biblia, lo que tenemos por Biblia. Ahora Juan siempre aborda el tema del amor. En la tercera de Juan también está abordando acerca del mismo tema, y él enfatiza mucho el amor. Y el amor sabemos que es la unión perfecta, el vínculo perfecto, como dice la palabra, porque es lo que nos mantiene unidos. Cuando sentimos el amor en sí, bueno, vamos a llevarlo a la parte de sentimiento, pero vamos a llevarlo que el amor en sí es la fe en Jesucristo. Si lo llevamos por lo espiritual, ahí se manifestó el amor, y eso es lo que nos va a mantener en una unidad de la fe, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, cuando crees en una misma cosa, en este caso en Jesucristo como Salvador, eso te mantiene unido en la fe, o en el mismo sentir, vamos a decir, porque es lo que sentimos también, la presencia del Señor. Entonces tenemos un mismo entendimiento, y esto es lo que provocaba la división, la fractura en ese tiempo, que unos seguían por la ley, pero otros ya tenían la fe, la mirada en Jesucristo. Bueno, segunda de Juan, dice así la palabra, 1:1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros la gloria, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y del Padre Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vemos el tema acá en la introducción, como dice, del conocimiento de la verdad. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará también siempre con nosotros. Entonces esto está hablando de la vida eterna. Vemos, esto está hablando de la manifestación del Hijo de Dios, y le vamos a dar un marco en este sentido, entendiendo que cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, vemos que eso va a permanecer siempre, en el sentido de que te va a hablar por la palabra, donde vos tenés un nuevo nacimiento, un pedacito de Dios. Dios se va a relacionar con vos y siempre te va a dar el consejo según la palabra, y va a seguir en tu pensamiento. Por eso hablamos de vida eterna, porque se manifiesta, y esta relación o esta unión con el Padre o con la esencia de Dios, nadie te lo puede sacar. Una vez que lo sentís, pasás a ser hijo de Dios, y esa relación nadie la puede quebrar, porque te sigue hablando por la palabra, donde estés, donde te encuentres, a pesar de que uno muchas veces no tiene esa comunión, pero sí lo que le persigue es la palabra, lo que nos habla de la palabra. Entonces eso es lo que no puede perecer, ese pedacito de Dios que, a pesar de que uno esté sin comunión, a pesar que esté apartado, a pesar de que no se congregue más, te sigue hablando la palabra, sigue en el fondo ahí, de alguna manera
pidiendo por tu vida y persiguiéndote. ¿Para qué? Para que vuelvas a la presencia del Señor, para libertarte de la cautividad, para libertarte del malestar, vamos a decirlo en general. Ahora dice acá la palabra, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Esto nos lleva, este versículo, porque vamos a tocar el versículo 1, 2 y 3, que es la introducción. Es la introducción simplemente, y esto, ¿qué es la verdad? En este sentido nos preguntamos qué es la verdad. Y esto es lo que se preguntó también Pilato. Juan 18:37 dice esto. Le dijo entonces Pilatos, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, como dice acá la palabra, voy a desarrollar esto primeramente, para dar testimonio de la verdad. He venido para esto al mundo, para dar testimonio. Y dar testimonio quiere decir para contar o decir la verdad. Y todo lo que están en la verdad, dice, oyen de la boca de ¿quién? De Jesucristo, porque dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, el Señor acá le está diciendo, esta es la verdad. Entonces, la verdad en sí manifestada, porque ya no es una realidad hoy la presencia del Señor, todos los que se humillan, todos los que se arrepienten de pecado, todos los que le van pidiendo al Señor que saque su tormento, le van entregando sus cargas, van confesando sus errores, sus pecados. Señor, vos me mostrás por la palabra esto y yo estoy sintiendo totalmente lo contrario, no siento paz, no siento gozo, no siento alegría. Entonces, vemos que de alguna manera el Señor nos está mostrando la palabra y que esto ya está siendo cumplido, el tiempo del reino, ¿no? Porque antes era sombra y figura, y como dice, vengo a dar testimonio de la verdad, del tiempo que se cumplió, de la verdad que está implementada, como dice la palabra. Sombra y figura era lo anterior, que no cambiaba, sino que ahora está la verdad, y vengo a hablar de esta verdad, de esta realidad que está entre ustedes, le dice. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y bueno, a esto es lo que quería llegar. Como Pilato muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la verdad? Y tenemos un mar de dudas, nos preguntamos muchas cosas que hasta ahora no son reveladas en nosotros. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y decimos, está en la palabra. Está. Pero nosotros no llegamos a una conclusión. Cuando, digamos, tenemos lucha y prueba, muchas veces se presentan esas dudas. Sabemos que hay un parámetro de la palabra, pero en un momento se presenta la confusión. Sabemos que nos tenemos que humillar para que se cumpla la palabra en nosotros, porque si la palabra te dice, vas a conocer la verdad y la verdad te va a libertar, tiene que ser así, entonces te está mostrando el camino, indicando. Esto es como entrar, por ejemplo, vos entras por la puerta de la iglesia que está abajo, ¿no? Para entrar al templo, ¿no? Y entonces, en el piso de abajo, ¿qué dice? Primer piso, segundo piso, y después llega a lo que es el salón de la iglesia. Entonces te va indicando las flechas, el camino tenés que conducirte para entrar a este salón. Y así también, de alguna manera, la palabra es la señalización para llegar a la presencia del Señor. Nos preguntamos, como digo, ¿qué es la verdad? Hay cosas que son manifiestas, que son reveladas, que la tenemos en claro, pero hay otras cosas que tienen que ser manifestadas y que todavía hay dudas en nosotros. Y más cuando estamos luchados, cuando estamos con incredulidad a la palabra, nos preguntamos, ¿será verdad esto? ¿Será verdad así? ¿No estaré equivocado en algún área? Y hay una pregunta, ¿por qué? Porque nos sentimos mal, porque tenemos la duda, tenemos la incredulidad todavía. Entonces no hay una certeza, una formación en nosotros de la fe totalmente que abrace la palabra. Entonces todo lo que está en la palabra se tiene que cumplir en nosotros para abrazar la verdad, para conocer la verdad. Porque si no, nos vamos a preguntar siempre, ¿qué es la verdad? Y muchas veces estamos como Pilato así, sin la certeza. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento primeramente sobre la palabra, no hay un conocimiento. Y cuando hay un conocimiento después nos tiene que llevar ese conocimiento a llegar a la verdad. Y entonces una vez que experimentamos, tomamos por cierta también la palabra.
pero no tenemos que juzgar la incredulidad. ¿Para qué? Para tomar ese camino, para conducirnos según la palabra y para poder experimentar del poder de Dios para que nos haga libres. Dice en Juan 8:32, Juan 8:32 dice así la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, esta es la verdad. La verdad que es Jesucristo manifestado, como decía hoy. Lo otro era una figura solamente, pero no era una realidad, no era una verdad. Estaba simplemente siendo como un símbolo, una señal, una figura, pero que estaba hablando sobre la verdad. Entonces dice acá la palabra: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y esto es lo que entiendo por la verdad, la vida eterna en tu interior. Ese pedacito de Dios que nunca muere y que siempre te va a hablar. Entonces, necesitas esa relación, esa comunión con Dios. Y una vez que entra esa relación, esa comunión con Dios, ese pedacito se sigue hablando por la palabra. Y eso es lo que quiere el Señor, tener una comunicación real con su pueblo. En este sentido habla ese pedacito de Dios que te va persiguiendo, ese pedacito de Dios que manifiesta que está en nosotros y sentimos la presencia del Señor, a la cual clamamos nosotros como sus hijos. Abba Padre, ¿por qué le clamamos? Porque hay una pequeña certeza en sí de esa verdad, pero tenemos que llegar a crecer en esa fe, afianzarse en esa fe, como dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto es lo que nos hace libre del cautiverio, el sufrimiento, el tormento, del nerviosismo, de la angustia que se presenta, para que te haga libre de eso. Y solamente lo puede hacer libre la verdad, porque en sí la figura, la sombra, como era la ley, no hacía libre al ser humano. Como dice, cumplió su ciclo. Pero ahora entendemos esto. Dice, no tiene valor contra los apetitos de la carne, contra tu manifestación. O sea, ¿por qué? Ya no tiene poder. Tuvo, dice, poder en su tiempo, ¿no? Tuvo poder, pero dice, si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso será el ministerio de justificación. Entonces en su tiempo se manifestaba, pero ahora ya no tiene poder porque pasó ese poder de ese pacto, le está diciendo. Entonces ahora está la verdad y no puede seguir por la ley. En ese contexto habla a los judíos. Entonces, ¿por qué? Porque no te puede hacer libre, no tiene ese poder. Ahora la verdad manifestada está en Jesucristo. Entonces te muestra por la palabra dónde vas a ser libre. Entonces, conocer esa verdad, conocer ese camino, conocer a Jesucristo, confesarle nuestro pecado, ¿para qué? Para que nos haga libre. Dice así la palabra en 1 de Timoteo, 1 de Timoteo 2:4. Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice, de la verdad. Quiere que todos los hombres sean salvos. Y este es el deseo de Dios, que todos conozcan la verdad. Y cuando estoy hablando de la verdad, estoy hablando de conocer a Jesús. Cuando hablo de conocer a Jesús, estoy hablando del descanso que hay en Él, en su presencia, en Dios, esa misma esencia. Entonces quieren que todos los hombres sean libres, que todos los hombres descansen, que todos los hombres experimenten el poder de Dios. Entonces ese es el deseo para con nosotros, ese es el deseo para con la humanidad. Por eso te ofrece la palabra, por eso te ofrece el descanso, por eso te aconseja por la palabra dónde vas a encontrar liberación, dónde tenés que entregar tus cargas cuando te sentís opresionado, cuando te sentís sin fuerza, cuando querés abandonar la presencia del Señor, el camino de Dios, porque ya no querés congregar, cuando ya no te interesa, cuando perdés el deseo. Está ahí. El descanso está en Jesucristo. Te está mostrando el camino. Jesucristo vendría a ser como un puente. A eso es lo que estoy hablando. Pero es la misma esencia de Dios, la misma naturaleza. Entonces, te hace el nexo, te indica el camino para llegar a Dios. Bueno, este es el camino. Y Él te va guiando. Y Él te va manejando. Y Él te va llevando a través de
su consejo en la palabra. Y este consejo en la palabra, como digo, ¿el qué dice? Tome su cruz y niégase a sí mismo. ¿Qué tenemos que confesar? Nuestros pecados, nuestras opresiones. Él muestra que hizo la voluntad del Padre. Él muestra en su sacrificio que entregó la vida por nosotros. Entonces, cree y verá la gloria de Dios, como le dice a Marta. Entonces, nosotros cuando creemos que es así, entonces vamos pidiendo perdón. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario, tú me hiciste libre, dice la palabra, que venciste al mismo diablo. Señor, te entrego mis cargas, porque esta es mi esencia, y deseo ser libre, deseo experimentar ese poder de la resurrección en mí, para que me haga libre, para que me limpie de toda contaminación, toda opresión, toda carga, todo cansancio, todo desgano, todo lo que parece lo mismo. Señor, fortaléceme, dame fuerza, porque necesito el descanso de mi alma. Entonces ahí te está mostrando el camino, la verdad, la vida, como dice, donde hay vida eterna. Y como dice la palabra en Gálatas 5:7, Gálatas 5:7, en un momento todos sentimos esa duda. Dice Gálatas 5:7, ¿quién nos impidió obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien, dice. Vosotros veníais bien. Y en un momento no es así. En un momento no es que dudamos. Nos sentimos bien, tan bien que veníamos la semana pasada, tan bien que veníamos el día anterior. Y en un momento se manifiesta el enemigo que te roba toda la fe. Por eso es una batalla constante que dice, pelea la buena batalla de la fe. Porque lo que te quiere robar es la fe, la confianza en la palabra, para que no te muevas según la palabra, para que no confieses tus pecados, para que no le entregues ahí al Señor tus cargas, tus dudas, tus temores. ¿Para qué? Para que no sean destruidos. Entonces, ¿qué pasa? No puedes ser libre, no le confesás. Entonces, no sos libre, no te puede justificar el Padre porque no le estás confesando los pecados. Porque el que cree, dice, en el que confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces, nosotros confesamos nuestras faltas, nos hacemos cargo de nuestros errores, pero Él no te condena. Él, por el contrario, te justifica, te perdona, te hace libre. Y como dice acá la palabra, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió para no obedecer la verdad? Y hay momentos, como digo, perdemos la mirada de Jesucristo. Hoy ya no estamos en la ley, sí, pero con las cosas del mundo, con lo que sentimos interiormente, con la filosofía de este mundo, con la corriente de este mundo, con las cosas que contagian los espíritus de este mundo, somos arrastrados por esa corriente, por esa vidriera que nos muestra en cada paso la felicidad donde vamos a encontrarlo. Y nos desespera, nos atormenta y queremos, deseamos alcanzar. Uno desea, uno anhela, la carne lucha contra el espíritu. Y está desesperado, ¿y por qué no tengo esto? ¿Y por qué no tengo lo otro? ¿Y por qué quiero esto? ¿Y por qué quiero lo otro? Y cuando tengo, y si tengo, voy a ser feliz. Y vemos que no nos da descanso igual, porque lo que necesita es la presencia del Señor. No estamos diciendo, vuelvo a reiterar, porque siempre torcemos la palabra. Cosas necesarias, cosas que en este mundo las necesitamos. Cosas que están, sí, yo digo, el coche, por decir, ¿no? Muchas veces ni siquiera es la necesidad, una necesidad primaria, salvo para trabajo, salvo por una necesidad mayor. Entonces, no es impedimento para que vos estés mal, pero si lo tenés, bien, nadie está condenando eso. Si tenés plata, bien, si tenés cosas que se te dan, bien, nadie condena eso, pero sí tenemos que fundamentar que la felicidad está en Jesucristo, que se llena de ese vacío interior. Lo otro simplemente pasa a ser un relleno para que pasemos cómodo en esta vida. Entonces esto tenemos que entender, que si nuestra alma está llena de la presencia del Señor, de ese pan de vida, pan del cielo, el pan que sacia nuestro hambre, vamos a estar completos. Y como dice acá la palabra en segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12. Dice, por tanto, segunda de Pedro 1:12, dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya la sabéis y estéis confirmados en la verdad
presente. Algo así dice, ¿no? La versión de Reina Valera está un poquito diferente. Entonces, nunca voy a dejarle de recordar estas cosas. ¿Qué le quiere decir ahí? Nunca le voy a dejar de recordar dónde obtienen el descanso, dónde obtienen la liberación, dónde se manifiesta el poder de Dios. Y el poder de Dios en el sentido que nos haga libre, que nos haga descansar el alma, que nos sintamos bien. Nunca le voy a dejar de recordar. Ya lo saben, eso está diciendo, aunque ustedes ya lo saben y estén confirmados en la verdad presente, aunque ya lo saben y están en la verdad, están en el camino correcto, están creyendo en Jesucristo, saben por palabra, esta verdad ya está presente en sí. Estén confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Jesucristo. ¿Cuál la que no es? La ley. Ya no es presente, es pasado. Y cuando digo la verdad presente, es que ya no es solamente promesa. Antes era promesas. Antes que se manifieste la crucifixión de Jesucristo. Era el Mesías prometido. Eran promesas. Entonces así también nosotros tenemos, digamos, vamos a llevarlo a la práctica. Tenemos un pasado o tenemos promesas en este camino que el Señor nos va a cambiar, que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a devolver a nuestra familia, que el Señor nos va a sacar la enfermedad. Hay tantas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Y en algunas cosas ya estamos confirmados. O sea, entendemos que todo se encuentra en Jesucristo. Pero tiene que recordar. Y la palabra nos va a ir siempre recordando que tenemos errores, tenemos momentos de desaliento, momentos de amargura, y que va a ser siempre lo mismo la palabra para fortalecer nuestra fe, para asegurar nuestro conocimiento, porque en un momento nos olvidamos, en un momento renegamos, en un momento estamos como Demas. Por las cosas del mundo desamparamos el camino. Por las cosas del mundo, por amar las riquezas de este mundo, desamparamos la presencia de Dios, desamparamos el camino de Dios. Entonces, en este caso vemos que siempre va a recordar por la palabra las cosas que tenemos y va a hacer hincapié, basta ya, ¿cuántas veces me lo va a decir? Bueno, la palabra, el error, ¿por qué? ¿Por qué el error simplemente? Porque sentís tormento. Y se ve muchas veces el tormento en nuestra vida, la impaciencia, la amargura. Dice, aunque vosotros ya la y sabés, ya sabemos que todos saben la palabra, pero sin embargo uno tiene que mostrar por la palabra el error, por la palabra manifestada en dónde vas a encontrar el descanso. En la verdad presente, es el camino de Jesucristo, es tomar la cruz, es pedir perdón, es confesar nuestro desaliento y siempre va a ser lo mismo. ¿Para qué? Para que nuestra alma haya ese descanso. Es verdad, muchas veces escuchamos estas cosas y nos produce enojos en el sentido de que basta ya, siempre lo mismo, siempre achacando, siempre esto, siempre lo otro. Bueno, el Señor está para mostrar nuestros errores y está también para mostrar dónde está la salida. No es solamente un Dios que corrige, sino que es un Dios que también a través de la confesión y decir, es verdad, Padre, nos va consolando, nos va sacando el dolor, nos va libertando. Y dice, aunque esté confirmado en la verdad presente. Usted ya lo sabe, pero es como la palabra dice, es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, discierne las intenciones que hay en tu vida. Entonces, siempre te va tirando el antídoto, como la palabra es medicina y sabe de tu dolor, sabe de tu desacuerdo, sabe de tu sufrimiento, sabe de tu vacío espiritual, sabe de tu desacuerdo, siempre te va tirando un poquito de esa medicina. Vos estás confirmado, sabés que es el camino, pero necesitas este antídoto para que, como digo, un tratamiento a largo plazo es medicina todos los días, ¿no? Es antídoto todos los días, un poquito, hasta que ese enfermo se vaya recuperando. Y así es nuestra vida, desahuciada, con enfermedades que son difíciles de tratar, y el Señor te va dando el antídoto por la palabra, y va curando nuestra alma, nos va libertando de los errores, y obtenemos
descanso, por cuentagotas. Y es lento muchas veces el proceso, porque estamos hablando de un proceso interno. Lento el cambio interno, eso que nadie te cuenta, porque todo vemos, me bendijo con esto, lo otro, vemos lo material, lo exterior, pero lo interior, eso es un proceso. Es lento y nos va convenciendo de a poco. El que va usando de este antídoto todos los días es una recuperación lenta, pero va siendo segura. Nos va afirmando en el camino, nos va libertando del sufrimiento, nos va libertando del tormento y vamos reconociendo nuestros errores. Y digo, eso es lo que va a sanar nuestra alma, nuestro corazón. Si vos te fijas en el Antiguo Testamento, decís, no, pero si el Señor pronunció la palabra y fue sano. Sí, eso muestra lo natural, pero así también, como mostrando que la palabra o la presencia del Señor tiene poder para libertar, pero no es un instantáneo, sino que esto va por periodo de tiempo, de alimentar de esa palabra, para poder romper nuestra estructura, nuestro método natural, nuestro corazón de piedra, nuestros procederes, nuestras maneras en que queremos encontrar la felicidad, la liberación, pero al final estamos en tormento. El Señor de todo eso quiere libertar. Ahora me dice en Colosenses 3:16, Colosenses 3:16, dice así la palabra: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones. Quiero rescatar esta primera parte, que la palabra de Cristo more en abundancia. Vemos, en abundancia. Y para que haya abundante palabra, tiene que haber abundante lectura, abundante escuchar, abundante dedicación. More en abundancia. Vemos que desterramos en ese sentido, ese tiempo de la ley, y ahora lo que tiene que gobernar en abundancia es la palabra de Cristo. Ahora, nosotros meditando un poquito de nuestra condición y de nuestros pensamientos, ahí tenemos que sacar conclusiones. ¿Mora en abundancia? ¿Domina nuestra mente en abundancia la palabra o domina más el pecado? Dice, la palabra de Cristo habite o more en abundancia, que domine tus pensamientos. Y esta palabra, como dice, la palabra de Cristo, la palabra de la verdad. Ahora sabemos que, como dice, el diablo es padre de mentira. Si lo aplicamos en nuestra vida, ¿con qué nos va a ofrecer? ¿Qué nos va a ofrecer? Las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo. A uno le ofrece de una manera, a otro de otra. Por ejemplo, digo, a mí me gusta, si me gusta el asado, ¿qué me va a ofrecer? El asado, Satanás, para tentarme. A otro le gusta la pizza. Bueno, entonces, ¿qué te ofrece? La pizza. Entonces, todos tenemos distintos gustos, distintos pecados, en los que, poniendo el cebo Satanás, nos hace caer para divagar nuestra mente. Entonces, sabe lo que nos gusta y nos pone como carnada para llevarnos al error. Uno tiene un estilo de vida. Tal vez no muchos anhelen. ¿Quién no le gusta la riqueza? Y te va a decir alguno, a mí no me importa la riqueza. Algunos tienen espíritu de ciruja y quieren vivir de la basura y juntando. Entonces con eso se contenta. Ellos son felices con eso. Entonces, ¿qué pasa? Tienen distintos, digamos, maneras, estrategias, Satanás, según la debilidad de cada uno. Otro es en lo pasional. Entonces te pone ese espíritu de atracción hacia el sexo opuesto, y como dicen algunos muchachos, a mí me gustan todas las mujeres y me gustan todos, y sí, hay espíritus que son así, que como decía mi mamá, me gusta rubia, me gusta blanca, me gusta todo en general. Eso decía siempre en la prédica, ¿no? En una canción. Y es así, muchas veces por el sexo opuesto tenemos esa debilidad, ese espíritu, vamos a decirlo, pompallero, como decía mi mamá, ese espíritu de mujeriego, ese espíritu de debilidad, vamos a decir, hacia el sexo opuesto. Entonces, es dominante eso. Y vemos que
como lo dice, lo que tiene que dominar es la palabra. Otros tienen debilidad por la plata. Es un débil por la plata y dice, hay que trabajar, sí, no hay que ser vago. Pero totalmente de acuerdo. Pero ahí a pasar un extremo al otro, porque vos te afanás y al final te olvidás de la cosa de Dios, de la palabra de Dios, no le dedicás tu tiempo, ¿qué pasa? Después ya empieza a entrar en turbación tu mente y justificás todo y te enojás contra los otros que te están corrigiendo el pecado. Entonces empezás a estar en desacuerdo porque no estás trabajando solamente para la comida, el sustento y abrigo, como dice, estemos contentos con eso, sino que está trabajando muchas veces mucho más en el sentido de que querer alcanzar cosas como metas materiales. Entonces, olvidando la presencia del Señor, olvidando la palabra del Señor, entonces eso ya pasa a ser pecado, porque uno tiene que trabajar, sí, uno se tiene que sustentar, sí, uno puede progresar, ¿por qué no le tiene que dar el Señor? Pero ahí a que te olvides del camino del Señor, que te olvides de la palabra y pensando cómo hacer más riqueza, como decía el rico, ¿cómo decía? Tuvo todas las riquezas, dice, ahora ya estoy contento con eso, pero ¿qué decía después? Ya sé lo que haré, derribaré estos graneros y haré más grande. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Entonces, ahí te está ocupando el tiempo. Te está ocupando el tiempo Satanás para obtener mayor riqueza para que te ocupe de eso. Y entonces ahí te va robando de a poquito la presencia del Señor. El tiempo para con el Señor, porque vos estás pensando simplemente en hacer riqueza, acumular. Y yo digo, la plata no está mal, pero el tema es cuando ya te empezás a desviar, cuando hay un desequilibrio en sí, ni una cosa ni la otra, porque están los que son vagos y los que son en ese sentido que no afanados, no preocupados. Estoy hablando de ese que se aboca totalmente esclavo del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? No hay un intermedio. Y al no haber un intermedio no hay una dedicación al Señor. No hay tiempo para el Señor. Entonces no le dedicamos nuestra vida y nos vamos vaciando espiritualmente. Tanto una como la otra te vas a sentir mal, porque cuando vos tenés necesidad económica y esa parte por la vagancia, por tu comodidad, por justificar el nombre de Cristo, como hay creyentes que son así. Hay creyentes, y bueno, ¿para qué trabajar tanto? Vamos a dedicarnos al Señor, y piensan que van a vivir del aire, viven en necesidad. Entonces, esto va a ser blasfemar el nombre de Dios. Y después, por el contrario, está el otro, el que es codicioso, avariento. Entonces, quiere obtener todo, quiere alcanzar el mundo. Y cuando vos más tenés, entonces te tenés que dedicar más tiempo a mantener esas cosas. Y ahí está lo grave. Y eso te va a pasar una vez que encontraste el gustito por la comodidad, por el aire, no, por el auto, por esta riqueza, por la otra, y vos no te querés bajar del estatus. Entonces querés siempre mantener la misma cuenta bancaria, la misma cantidad de plata, y no querés decir, bueno, gano un poquito menos, pero tengo la felicidad de mi alma. No te querés bajar de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al querer mantener todo eso, te genera tormento. ¿Cómo puedo alcanzar? ¿Cómo puedo mantener sin decaer? Entonces, más tiempo, y ahí, en ese orgullo te quedás, y entonces eso te también tormento. Entonces, por esto es un camino de malabarista esto, mantenerse en el centro, como dice la palabra, no desviándose ni a diestra ni a siniestra. El camino es Cristo, lo central es Cristo. Entonces, en ese sentido tenemos que enfocar la palabra. Y sabemos, hermano, digo con esto, con respecto a las riquezas, con respecto a lo que se gana, con respecto a mantener tu estatus, a los que tienen esa debilidad, entonces le es difícil, por ahí sí, tenés razón, es verdad, estaba vacío, y tal vez lucha un mes, 2 meses, y después otra vez empieza a crecer ese espíritu de a poco. Y ahí entra la astucia de Satanás. ¿Con qué lo querés comprar? Querés comprar la felicidad con la plata, pero no es solamente eso. Para callar la boca de los ministros, del que preside, de los pastores, entonces viene lo primero la ayuda económica del Señor. Pero la realidad es que vos estás pensando en la plata, en que no te corrijan el pecado. No podés estar en la casa de Dios muchas veces.
te atormenta están entre tus hermanos. ¿Por qué? Porque ahí ya hay un principio de desvío. Entonces te vas por una cosa, la otra, porque no te sentís bien, porque estás enfermo, y en realidad está ahí la codicia dominándote otra vez y desviándote de esta verdad. Por eso es un camino de equilibrio y tiene que estar en abundancia la palabra. Esto es una operación para nosotros, vamos a decir, como un enfermo que está muy complicado, una operación muy complicada. Cortar, digamos, el cáncer en el lugar justo. Y de eso depende nuestra vida. Y así, por lo justo, por la palabra, dándonos el conocimiento, teniendo el conocimiento de parte de Dios, para que podamos extirpar este cáncer que es el pecado y mantenernos en el lugar justo. Para eso está la verdad, para eso está este conocimiento, que abunde, dice, abundantemente está la palabra, que mora en abundancia. Y tenemos que saber en nuestra mente qué domina, hermano. No es un poquito, es la palabra todos los días, todo el día, si es posible, en nuestra mente, en la palabra. Así como muchos buscan la oración todo el tiempo, también la palabra todo el tiempo, que mora en abundancia. ¿Puedes manejar tu mente? Y decir, no puedo manejar lo que me pienso. No, pero sí lo puedes combatir con la palabra. ¿Por qué? Porque cuando viene el pensamiento satánico, vos decís, esto es parte de Satanás, y me va a empezar a robar. Y ya sé dónde voy a terminar, porque primeramente es alegre, pero después el final es triste. Primeramente el hijo pródigo tenía plata y la pasaba bien, y después cuando se acabó todo, el momento de la destrucción, el momento de vacío, el momento de la necesidad. ¿Sabe a dónde te lleva? Entonces, perdóname, Señor, que more, que me capture la mente tu palabra. Lo que me dijeron hoy, a ver, lo que fue enseñado hoy, ¿cómo lo puedo llevar a mi vida? ¿Qué enseñanza puedo sacar? Reflexionar, meditar sobre la palabra, ¿cómo lo podés implementar a tu vida? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde encontrás liberación? Y dice así la palabra en 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habéis nacido de nuevo, nuevo nacimiento, nueva criatura, nuevo sentir, nueva etapa, nuevo reino, podemos decirle, las tinieblas a la luz. ¿Qué dice? Mediante la palabra. ¿Mediante qué nacemos? ¿Mediante qué nos renueva? ¿Mediante qué obtenemos la salvación, la liberación? Mediante la palabra que habla de la fe en Jesucristo, que habla de la crucifixión, del pacto hecho realidad, que Él pagó el precio por nosotros para hacernos libres. ¿Y por qué no tenemos confianza? ¿Por qué hay incredulidad? Es porque domina Satanás. ¿Sentir bien? ¿Nos liberta la palabra o salimos atormentados? Y ahí tenemos que ver qué se manifiesta en nosotros. No le decía a los fariseos, no le decía a Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y mi palabra no la pueden soportar. ¿Por qué no la podían escuchar? ¿Por qué tenía espíritu de ira, enojo, de desacuerdo? ¿Por qué buscaban acusarle y matarle al Señor? ¿Por qué buscaban tentarle? ¿Por qué le discutían la palabra? ¿Por qué le querían rebatir? No podían soportar, porque le estaba diciendo la verdad, de su condición de opresión, de carga, de inestabilidad, de un momento de gozo. Sí, volvés un tiempo, a ver, ¿cuánto te dura el gozo? 2, 3 días, como hermanos que vemos. Vienen, se congregan, un día, sí, ya volví arrepentido. Y después, a la semana no lo ves más. ¿Y qué está pasando? Está morando el espíritu de Satanás ahí. A ver, y mediante la palabra de Dios que vive, si escuchás la palabra, es lo que te va a hacer libre. Si escuchás su consejo, porque su consejo te refresca, te renueva la mente, te muestra tu condición mediante la palabra de la fe en Jesucristo.
de la fe en Jesucristo. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, esa es la verdad. ¿A dónde está la vida eterna? Ese pedacito de Dios que nunca muere. Ese pacto eterno o Padre eterno, que siempre nos va a hablar, porque es un Padre eterno también. Nos va a hablar para siempre. ¿Por qué? Porque nos va a perseguir la voz de Dios donde estemos. Si estamos en el mundo, nos va a seguir hablando. Volver a la iglesia, escuchar la palabra, arrepentirte del pecado. Siempre nos va a perseguir la voz de Dios. Por eso es un pacto eterno, es la palabra eterna, es la vida eterna, porque te está hablando y todo el tiempo te habla la voz de Dios. Donde estés, por el camino, al acostarte, al levantarte, cuando sabés que estás en falta, cuando sabés que estás pecando, que tenés hay aflicción en el mundo, dice. Tendréis aflicción en el mundo, mas confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, nuestro descanso, ¿dónde está? En la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, la cual vive, dice. No es un pasado como la ley, vive. Esta es la verdad que está presente y permanece para siempre. Y mediante solamente, cuando dice permanece para siempre, este pacto de Jesucristo, mediante la confesión de pecado, mediante hacer la voluntad del Padre y no la nuestra, es lo que va a permanecer para siempre. Esta es la manera. De otra forma no puede ser libre, dice, permanece para siempre. No hay otra forma. La palabra de la cruz, confesar el pecado y arrepentimiento para que sean libres. No hay otra manera de salir del sufrimiento. Amén. Seguimos otro día. Bueno, muchachos. Pensé